Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a una clase más de diseño mexicano en la que vamos hoy a conocer algunos temas que son interesantes en términos textiles porque vamos a hablar de los bordados. Vamos a hacer un acercamiento particularmente a una región y bueno, más adelante vamos a ir tocando otras. Entonces, en esta clase vamos a hablar de los bordados de una región que se encuentra en Oaxaca y que se llama Santa María Tlahuitoltepec. Esta región en Oaxaca, pues bueno, ya saben que Oaxaca está al sur de nuestro país, muy cerquita de Chiapas, que en algún tiempo pues tuvo influencia maya por la zona en la que está, pero también por los olmecas, de hecho primero los olmecas, luego los mayas. Hay por ahí algunos vestigios teotihuacanos y bueno, por supuesto zapotecas y los más recientes que fueron los mixtecas. Entonces es una zona donde han convergido muchas culturas prehispánicas y posteriormente, al ser uno de los lugares por donde entraron los españoles de inicio, esta parte del sur que fueron invadiendo, pues también tiene mucha influencia de esta parte y por supuesto una combinación de ellos. Y ya en el mapa ya de Oaxaca podemos ubicar dónde está este territorio del que hoy vamos a hablar, Santa María Tlahuitoltepec. Y ya hablando concretamente de esta región, a esta región se le conoce como el territorio Mije. Y si ustedes se dan cuenta, pues está conformado por una serie de municipios que conforman toda esta región. Y a pesar de que es una región pequeña, sus climas son muy extremos en términos de las condiciones orográficas que tienen. Lo que tenemos aquí como verde es la parte de la alta montaña, donde obviamente los climas tienden a ser muy fríos. La otra parte que tenemos en color guinda es un clima pues más cálido, no tan cálido, pero más cálido, y finalmente en la zona amarilla que tenemos pues son climas mucho más cálidos. Entonces observen cómo en una región muy pequeña tenemos pues microclimas ahí metidos. Y bueno, aquí en esta imagen ustedes pueden ver más o menos pues cómo son las condiciones que se viven en estas regiones, sobre todo de la media hacia la alta, porque ellos pues en sí conviven con las montañas, sus comunidades son parte de esta naturaleza y de este entorno, y esto es lo que ha ayudado a conservar y a preservar sus tradiciones. Este idioma que ellos hablan, el mije, significa personas que hablan el idioma de la montaña, es decir, que entienden la naturaleza, que entienden este florecer de vida que en forma constante se da en este lugar. La palabra Tlahuitoltepec en sí es de origen náhuatl y significa el Cerro del Arco. Los mijes en realidad lo traducen como un lugar frío o el lugar a donde que se enfría. Y como ustedes pueden observar, pues sí, o sea, al estar en la montaña son lugares muy fríos y además por las variaciones de temperatura que les digo, pues de repente puede estar el sol a todo lo que da y al cabo de un par de horas pues las nubes las tienen encima y obviamente pues bajando las temperaturas considerablemente. Esta es Santa María Tlahuitoltepec vista desde lejos. Sí podemos ver que tiene una iglesia, por lo tanto sabemos que tiene una influencia española definitivamente. Sin embargo, justamente por lo difícil de accesar a la zona, nunca tuvieron un dominio total como tal aquellos pueblos que en algún momento intentaron invadirla o dominarla. El cerro Zempoaltépetl, que es este cerro que tenemos aquí básicamente, es donde habita el rey que ellos consideran pues su máxima divinidad, el rey bueno. Zempoaltépetl en realidad significa el lugar de las 20 montañas. Entonces, en realidad no es una, sino que son muchos picos, de hecho son 20. Sin embargo, ellos siempre suben al más altos, que serían el que estamos viendo aquí hasta la punta, ¿no?
Entonces, es una deidad que ellos piensan que es una deidad guerrera, una deidad que los ha ayudado a defenderse de aquellos pueblos que los han querido invadir a lo largo de la historia. Y entonces, bueno, pues todo el mundo hace ofrendas y rituales como eran propias en la época prehispánica. Bueno, en la época prehispánica lo que se ofrendaba era la sangre al sol para que cotidianamente pudiera tener su ciclo de vida nuevamente y volver a salir al otro día. Sin embargo, era la madre tierra quien era realmente pues aquella que proveía a partir de este astro, y pues también le tenían una veneración especial. Algo parecido sucede el día de hoy, o sea, la madre tierra sigue siendo aquello que ellos cuidan, ellos se sienten parte de esa tierra y al final pues a la tierra, de la tierra nacemos, en la tierra estamos y al final a la tierra regresaremos. Ellos lo conciben como tal de esta manera. Entonces, pues la tierra es pues una forma de hacerse presente esta deidad que les digo, el rey que habita allá, pero no rey en el sentido dominante o rey imperial, sino rey divino, o sea, de la divinidad que los acompaña. En esta tierra en general, pues justamente por esta distancia que existe y por vivir en las montañas, no solo este pueblo, algunos que están en la región, pues han conservado estas tradiciones y costumbres pues ya de mucho tiempo atrás. Y tanto los hombres como las mujeres aún no pierden su vestimenta. Muchos pueblos, al paso del tiempo, sobre todo en el siglo pasado y con la creación de las grandes ciudades en las capitales de los estados, pues muchos hombres emigraron para trabajar en las ciudades y entonces poco a poco fueron perdiendo la vestimenta tradicional típica de cada región, al grado que los hombres la perdieron. Sin embargo, en esta región pues todavía está muy arraigada tanto en hombres como en mujeres, y bueno, en general todos ellos pues viven una estrecha relación con el mundo, con la naturaleza, con los astros, con los animales, y parte de eso se visualiza en su vestimenta. Obviamente pues al estar en equilibrio con esta naturaleza lo manifiestan en todas formas. Aquí por ejemplo tenemos esta bandera. Es sorprendente que en las ceremonias que hay oficiales, muchas veces no utilizan la bandera oficial de México, sino utilizan esta bandera, sobre todo si son situaciones que tienen que ver con la comunidad, con la sociedad. Hacen honores, pero no a la bandera de México, sino a esta bandera. Y esta bandera representa en realidad la parte verde, que es la parte de la montaña donde ellos conviven. También la parte roja, que es la parte intermedia, que refleja un poco la tierra, refleja el color es una zona productora de café, entonces refleja como este color del grano. Y pues el amarillo, la fertilidad, ya saben, la vida, la producción, etcétera. Y ya dentro de la imagen iconográfica que tenemos aquí podemos ver al Cempaltépetl o Cerro de las 20 montañas allá en el fondo, y ahí tenemos a la deidad que ellos conciben, que está ahí. Esas flechas en realidad representan todas las posibilidades de guerra que han tenido y que jamás los han vencido, no los han dominado como tal. Y aunque los españoles llegaron y pues tuvieron una dominación, ellos de hecho veneran al santo propio de la religión católica. Sin embargo, yo creo que entre un 80 y un 90% de la población aún conserva sus tradiciones ancestrales, es decir, ellos pueden ir a la iglesia y sacar al santo y lo que sea, pero sus verdaderos rituales tienen que ver con el encuentro con la madre tierra, tienen que ver con subir al cerro y hacer allá sus rituales y estar en contacto con ese lugar o ese espacio especial que para ellos es pues el espacio a donde la tierra y el cielo se juntan. Ahora, enfocándonos en los textiles, ya conociendo un poquito el contexto, enfocándonos en los textiles, aquí podemos ver básicamente la vestimenta típica y tradicional de la zona. En el caso de los hombres, pues guaraches, pantalón de manta, camisa de manta y aparte este gabán, porque recuerden que es una zona fría, entonces ellos siempre utilizan este gabán que se hace de lana. Se utiliza telar de cintura o telar de pedal.
Y en el caso de las mujeres utilizan esta falda con vuelo, que tiene un vuelo de inicio y luego tiene unos solanes adicionales con ciertos bordados, cierta aplicación de espiguilla que son característicos de la zona. En este caso ellos no producen la tela que utilizan en las faldas, solamente la de los gabanes y en algunos casos las de las blusas, pero regularmente la tela de las faldas la compran. Y otro elemento importante pues es el ceñidor que trae la falda y el rebozo que se utiliza para cubrirse del sol. En el caso de los hombres utilizan sombrero, en el caso de las mujeres siempre tienen el rebozo como tal, ¿no? Y además observen la forma cómo se lo acomodan, que también en ocasiones sirve para poder cargar objetos en la cabeza. Entonces, en general, las prendas típicas pues son los gabanes, los morrales, los enredos, los tlacoyales, que son esas borlas que le cuelgan en la parte de atrás a la mujer y con la que amarran las trenzas. Entonces, esos tlacoyales regularmente son de lana, igual que los gabanes. El rebozo regularmente pues son de algodón. Todos estos materiales se utilizan, se tiñen con tintes naturales y les digo, tienen esta posibilidad de utilizar telar de pedal o telar de cintura. Y bueno, ya en la falda utilizan ya telas más comerciales, como les decía. Aquí podemos ver algunos ejemplos, esa iconografía que vamos a ver repetida ahorita en las blusas y algunos otros elementos que tienen que ver justamente con su iconografía de identificación con sus creencias. Aquí tenemos estos rebozos también muy típicos de la región que se hacen regularmente en telar de cintura. Y aquí lo novedoso también puede ser telar de pedal, o sea, no solo es de cintura, puede ser también telar de pedal, pero lo muy novedoso es la forma como ellos trabajan este terminado al final, que ustedes los pueden ver aquí, son rapacejos. Los rapacejos son las orillas de los rebozos que se empiezan a contar por hilitos y se empiezan a amarrar para dar diferentes figuras, y esas figuras son las que quedan al final, a los extremos de cada rebozo. Entonces, imaginen ustedes el tiempo que una artesana se tarda haciendo este tipo de textiles y obviamente pues el costo es alto por el tiempo que invierten en hacerlos. Ahí digamos que está su valor. Y bueno, estos ejemplos son de tintes naturales, ¿no? Que les comentaba, siempre utilizan diferentes materiales como el palo de águila, la savia del platanar, la grana cochinilla, el añil, etcétera. No todos son de la región, pero son próximos, entonces son los que se utilizan. Más o menos dan los mismos tonos, aunque ya saben que entre uno y otro pues puede haber variaciones justamente porque no hay una medición exacta, sino que ellos pues al cálculo lo van haciendo. Aquí podemos ver la prenda, ya como tal la prenda típica, lo que les comentaba, ese rebozo que utilizan en la cabeza las mujeres, la blusa que es la típica con los bordados en la parte de los hombros y en la parte de las mangas, la falda, que aquí le faltó un poquito de imagen a la falda, y los guaraches que en el caso de las mujeres regularmente siempre van bordados con los mismos símbolos de la blusa, y en el caso del hombre el gabán y su pantalón y camisa de manta. Bueno, aquí tenemos la imagen como tal en algunas festividades, como ellos se ven en general. Ahora, aunque ustedes ven estas blusas y estos gabanes en una evidente fiesta del pueblo, la realidad es que ellos cotidianamente utilizan esta blusa. En la medida que ustedes se van acercando a Santa María Tlahuitoltepec, empiezan a ver estos niños que andan por ahí y todos están vestidos de esta forma, o la gran mayoría, porque es un elemento de identidad, no es una ocurrencia que se pone para la fiesta, sino que es una forma de utilizarlo siempre. Entonces, eso es como el valor. Aquí tenemos la blusa que les decía, fíjense en la parte de arriba cómo está bordada.
Lo mismo a los costados en el talle y en las mangas en los puños. Y con lo que respecta a la falda tiene esta aplicación de espiguillas en dos colores en la parte de arriba y abajo, y siempre utilizan los mismos tonos. Por lo menos esa era la tradición muy fuerte, utilizar el negro y el rojo. Aquí están los símbolos que utilizan. Y aquí está un ejemplo de un telar. Observen, eso es lo más ancho que pudiera ser un telar, porque pues ya los brazos de la artesana no daría para más, pero ahí pueden ver ustedes cómo están ya tirados los hilos de la urdimbre y cómo la trama es la que ella va construyendo al ir metiendo cada hilo y a empezarlo a ajustar para que los hilos pues queden perfectamente unidos y así ir formando pues la tela por un lado y por otro lado las imágenes que quieren. Por otro lado, observen las imágenes de la blusa. Estas imágenes van a ser repetitivas y tienen que ver con su entorno. Estas especies de círculos que vemos son las montañas o representan las montañas. Recuerden, Zempoaltépetl, el cerro de las 20 cumbres o de los 20 picos. Entonces, es común que ellas lo hagan siempre, siempre va a estar en sus blusas. Las flores por un lado son la naturaleza que ven siempre, las flores del mismo maguey, que es el que vemos allá en la punta, y que el maguey es un elemento de identidad también con la divinidad, porque cuando ellos suben al cerro para hacer sus ceremonias, preparan una bebida especial que es el tepache o el mezcal, que viene pues justamente de los magueyes, ahí con toda una preparación y un ritual que se hace previo, y entonces esta bebida es la que llevan al cerro como algo especial o algo divino. O sea, ustedes llegan y no van a decir, pues ¿a dónde venden pulque aquí? Vamos, no, o sea, eso no pasa ahí, porque solamente se prepara para ocasiones especiales. Aquí podemos ver más esta repetición iconográfica, otra bordadora, otra artesana, y podemos ver claramente los magueyes, podemos ver claramente los cerros, y podemos distinguir que en los cerros, o sea, en la parte, hay un espacio como un camino que va envolviendo todos los cerros, y esta especie de zigzag que se hace, bueno, no es especie, es zigzag el que se aplica con la máquina, representan los complicados caminos que ellos tienen en su comunidad. Y ese círculo que vemos ahí demasiado con líneas, que simplemente en un principio pareciera un asterisco, pero en la medida que lo van haciendo se llena tanto, es el sol, y que representa por un lado esa energía viva y vital, y por otro lado pues la tierra, que gracias a ella pues esta florece, ¿no? Estas flores, por ejemplo, que tenemos aquí, que les digo, bien pueden ser las flores que son las propias del maguey en cierta época del año, o las flores que regularmente conviven en la naturaleza. Por ahí este patrón que estaba en la galería Kutai de Facebook, aquí podemos ver cómo esta repetición, las montañas, los caminos, los magueyes, el sol, y esas líneas que tenemos abajo que son la tierra, las negras que nos hacen ser parte de ella, pero al mismo tiempo las rojas que nos están indicando la forma en que florecen. Entonces, esa combinación de elementos que se hacen presentes. Y observen cómo desde pequeñito se utiliza esta lógica de vestir. La falda, el ceñidor, la blusa con sus bordados, lo mismo los chicos en la parte de arriba, no tan cargada en el caso de los chicos, pero está presente. Todo este bordado no se hace a mano, no es un bordado a mano, hecho a mano, sino que se hace con máquina de coser. De cualquier manera tiene un mérito increíble, porque además de que es y de identidad pues del pueblo, iconográficamente pues comparte una ideología con la naturaleza. Entonces no solo lo hacen por hacerlo, sino que representa su forma de vida y que los niños aprenden desde pequeñitos. Afortunadamente hoy en día hay una revaloración de todas las culturas que nos dan identidad, se están traduciendo libros a sus diferentes idiomas, y eso hace que las personas pues de alguna manera no se sientan avergonzadas de hablar estas lenguas
o náhuatl. Aquí en la Ciudad de México se dio mucho ese fenómeno en el siglo pasado, porque como pues de repente se hizo citadina esta enorme ciudad, pues sobre todo en las partes altas donde se hablaba el náhuatl, pues por vergüenza ya los hijos, los nietos, pues ya no los hablan y se perdió muchísimo. En estas regiones, afortunadamente, todavía no tanto, y ahora con estas leyes que están apoyando esta cultura, pues lento, porque además ya saben que en México pues la política no da resultados inmediatos y todo se queda en pláticas. Sin embargo, bueno, pues hay un camino, hay un inicio, hay un reconocimiento a ver que esto es una riqueza cultural que nos debe de identificar y que bueno, pues ahí están en su gran montaña. Otra cosa que les quiero compartir de este pueblo es que todos los niños desde pequeñitos son libres para estudiar música. Entonces la población, que es de aproximadamente 12,000 habitantes hoy en día, o sea, esa es la real, pues una gran cantidad de personas, tal vez unas 700, pues tienen un instrumento y han estudiado música. Entonces significa que si tenemos de cada 10 personas, pues tenemos por lo menos una persona que toca un instrumento musical. Entonces es un gran número para el lugar a donde están. Entonces desde pequeñitos, antes de leer y escribir, ellos ya saben tocar un instrumento y tienen sus bandas de música. También afortunadamente son reconocidas. De hecho, en el 2019, cuando se dio el grito de independencia en la Ciudad de México, se trajo a la banda de Santa María Tlahuitoltepec a tocar ahí enfrente del presidente. Fue justamente la que estuvo tocando. En lugar de traer otros artistas como lo hacían los gobiernos anteriores, pues ahora están recurriendo a estos lugares, y qué bueno, porque esto les está dando pues mucho valor. Ahora, la razón por la que escogí yo el pueblo de Santa María Tlahuitoltepec para ser el primero que vamos a tocar en términos de bordado es porque por el caso reciente que tuvo del plagio de su iconografía una diseñadora francesa, Isabel Marant. Esta diseñadora que toma la iconografía, la lleva, hace las prendas idénticas, las blusas idénticas, algunas un poco más largas, con un poquito de cintura, pero al final los bordados idénticos y los colores exactamente idénticos. Entonces, pues los comercializa. Obviamente esta situación de plagio no solamente es en México. Estas diseñadoras internacionales, como también incluso en México hay algunos que toman estos elementos de las comunidades y los sacan al mundo y la comunidad no se ve beneficiada en nada. Pero en el caso de esta diseñadora francesa, pues tiene ya otros plagios, solamente que en este caso particular, la hoy diputada Susana Harp, ella, perdón por la mala pronunciación, pero ella pues es una cantante que ha defendido la cultura oaxaqueña, digamos, de toda esta región. Entonces ella de hecho canta en varios idiomas, no los habla, pero canta en varios idiomas, y entonces ella pues ha recorrido pues ya Estados Unidos y algunos otros países llevando esta música. Entonces en uno de esos viajes, en una tienda, en una pues plaza comercial que estaba, caminando por ella en una tienda de lujo, de lejos observó que estaban las blusas de Santa María Tlahuitoltepec, lo cual le dio muchísimo gusto, porque la verdad es que también hay marcas de lujo que buscan colaboración directa con artesanas de diferentes partes del mundo. Las artesanas llevan sus trabajos y las blusas o los atuendos, el que fuera, se venden en esas tiendas. Entonces ella, pensando que eso era justamente lo que sucedía, pues muy contenta entró a la tienda, que estaban ahí en Primera Vista, pues para ver, y la sorpresa que se llevó cuando ver que era una blusa que tenía una marca de una diseñadora francesa, pero que además se había confeccionado en la India. Entonces pues no había ningún reconocimiento a Santa María Tlahuitoltepec, y entonces pues ella empezó a tuitear por ahí cosas, no hubo mucho ruido, hasta que finalmente un radio, o sea, una radiodifusora norteamericana, pues le da un espacio y ella empieza a comentar, y bueno, entonces causa ya una molestia en general, indignación. Y bueno, pues hay situaciones que se toman ante
ante este plagio hay una protesta del pueblo, de la comunidad como tal, porque allá pues acuérdense que es toda una comunidad la que decide, todos se reúnen, opinan y toman decisiones, entonces pues ya hacen una protesta real y piden a las autoridades que se reconozca. Hay un juicio que incluso en algún momento la diseñadora dice, no, son mis diseños, yo los inventé, o sea, es más, los voy a patentar. Y entonces pues está ahí la lucha. Al final, bueno, pues tuvo que decir que no, pero este fenómeno se da muchas veces. Ahora, este fenómeno trajo como consecuencia que el mundo volteara a ver las blusas de Tlahuitoltepec. Ya muchos talleres habían cerrado porque pues las blusas ahí no se venden, solamente quienes las consumen, que son ellos, pero con esto pues al final fue algo beneficioso. Aquí vemos la diseñadora y sus modelos. Fíjense cómo hasta los guaraches se los pone a la modelo en pasarela para venderla tal cual, las hacen más largas y bueno, además se venden muy caras en estas tiendas sin este reconocimiento. Aquí las tenemos, o sea, como que fue de su invención, imagínense, iguales, exactamente en la misma parte, todo como es la blusa original, y se le ocurrió justamente a ella. Esta situación hizo mucho ruido y se invitó a muchas de las artesanas de Santa María Tlahuitoltepec para que vinieran a vender sus blusas. Se trajo a la orquesta y bueno, fue todo un acontecimiento porque todo el mundo que compró blusas se pudo ir a tomar esa foto ahí en el hemiciclo a Juárez. Y bueno, finalmente aquí tenemos la declaración de la ONU, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que en su artículo 31 dice: los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, expresiones culturales y las manifestaciones de su ciencia, tecnología y cultura. Hasta en la, es un reconocimiento por organismos internacionales por lo que pasa en estos pueblos. Entonces, eso es bueno. En México vamos lentos, pero estamos ahí. Entonces, su iconografía, debemos entender que su iconografía tiene significados ancestrales, claro, por toda esta carga histórica que tiene. Representa su cosmovisión en todos los sentidos y lo que le da un equilibrio con el entorno, con la naturaleza, con la madre tierra. Representa también formas de relacionarse con el mundo, el sol, la energía, el maguey, las flores, etcétera, los caminos, los cerros que son sagrados para ellos. La recreación de lo cotidiano, porque ellos no lo usan para un evento, para una fiesta, es lo que diariamente utilizan, o sea, todos los días se ponen la misma blusa, no la misma, pero las diferentes blusas que tienen representan exactamente lo mismo y justamente lo contrario de hoy en día en la moda, porque hoy tiene que ser diferente para que compremos algo. Y además, pues preside lo colectivo, o sea, no es de una persona, es de todos. No se podría patentar algo que es de todos, ni tampoco se puede patentar algo que vives, que tú eres eso, o sea, no me puedo patentar yo como Marta porque pues yo soy así, o sea, no lo inventamos para hacerlo, para ver si pegaba, para ver si se vendía, es su esencia como tal. Sin embargo, pues también las propias artesanas de hoy en día, que ya con las redes sociales, las jóvenes, la gente pues que está viendo alternativas de venta, incluso ahora con la pandemia, que pues muchas de ellas pues ya saben y empiezan a hacer sus canales, ya empiezan a tener su página de Facebook, su Instagram, etcétera. Entonces, pues han tenido que pensar en alternativas de cómo se vería esa misma prenda en un mundo más citadino, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguramente van a salir del lugar en donde están y también seguramente pronto las vamos a ver en otros colores ya más comunes. Sí las hacen en otros colores, pero lo común es el blanco y seguramente lo vamos a ver más incluso en otras formas. O sea, imagínense también la maravilla que sería que esos bordados de Tlahuitoltepec que ellas hacen se pudieran comprar como por tiras y que ustedes ya como diseñadoras se pudieran aplicar, siempre dando ese reconocimiento de la parte o del lugar de donde son oriundas, ¿no? Que ese es lo que se busca. Bien, chicas, pues espero les haya quedado
algo interesante de esta charla y sobre todo pues no olvidarse que estas imágenes que nosotros vemos aquí en realidad pues son el resultado de una tradición ancestral y de una comunidad que hoy en día se conserva pues muy similar a lo que fue en los tiempos de prehispánicos anteriores a los españoles. Bueno, espero que hayan disfrutado la charla, chicas, y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.